Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 25 del libro de Hechos. Festo estaba resuelto a que Pablo fuese juzgado por las supuestas acusaciones que iban en contra, según ellos, de los principios que habían aprendido de sus antepasados. Como no pudieron juzgarlo anteriormente, ahora buscarían una manera de poder hacerlo. Sabían que si no lograba que Pablo muriera o al menos estuviera preso, la multitud se iría contra él. Hoy intentaría una vez más acusarlo ante otros emperadores. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versos 1 al 3. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron a él contra Pablo y le rogaron, pidiendo con insistencia, como una gracia contra él, que lo hiciese traer a Jerusalén, porque había preparado una emboscada para matarlo en el camino. Aquí podemos ver una vez más esta frenética multitud. Cegados estaban en ese momento por el odio por Pablo, de tal manera que ellos pretendían que al trasladarlo a Jerusalén, en ese camino ellos prepararían una emboscada para finalmente acabar con aquel que ellos creían era una amenaza. Sin embargo, al contrario, Pablo era un instrumento poderoso en las manos de Dios para salvación de muchas personas. Aquí hay algo que tú debes entender. En primer lugar, es que la causa de Dios siempre será juzgada y normalmente siempre será atacada y muchas veces por los mismos líderes de la iglesia. Una segunda cosa que debes saber es que no debes tener temor ante los juicios que el hombre pueda traer contra ti por causa de tu fe. Dios está de tu lado. También tienes que saber que la verdad siempre prevalecerá. Y esto te debe dar la seguridad y no tener temor que puede ser juzgado injustamente. Y finalmente, debes saber que los argumentos basados en la palabra de Dios son más poderosos que los argumentos enemigos. Notemos ahora lo que registran los versos 10 y 11, la respuesta de Pablo ante las acusaciones. Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les hice ningún agravio, como tú sabes muy bien. Si cometí algún delito digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay en las cosas que hoy me acusan, nadie puede entregarme a ellos, al César apelo. Y de esta manera es como por solicitud de Pablo lo llevaron ante el César, para que ahora él viera qué tenía que hacer, cómo juzgar a este hombre y ponerle fin a esta trama que los líderes religiosos habían comenzado en contra de Pablo. Los versículos 13 al 15 registran las siguientes palabras. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo informó al rey del caso de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Cuando fui a Jerusalén y vinieron a mí los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra este hombre. Festo informa al rey Agripa acerca de la presencia de Pablo y todo lo que se estaba llevando a cabo. De esta manera, él pretendía también que Agripa pudiese colaborar para finalmente juzgar a Pablo. Cuando él se enteró que Pablo estaba por allí, entonces él declaró en el verso 17, manden a traer a ese hombre. Es decir, quiero entrevistarlo, quiero conocerlo. ¿Qué cosas llevaron al rey Agripa para traer a Pablo y entrevistarlo? Permíteme sugerirte lo que registra el verso 19, porque los temas o el tema que Pablo presentaba era un tema interesante. Notemos, sino que tenían contra él ciertas acusaciones de la religión
y de un cierto Jesús, ya que muerto, Pablo afirma que él está vivo. Este tema llamó la atención al rey Agripa. Sin duda había escuchado de este tema en otros lugares, pero ahora quería escuchar el tema de labios de Pablo. ¿Sabes? Aquí hay 3 lecciones que debemos aprender. La primera es que Jesús debe ser el centro de nuestra predicación. La segunda es que toda palabra que sale de nuestra boca debe llevar al oyente a sentir la necesidad de conocer a ese Salvador del cual nosotros hablamos. Y la tercera lección es que mientras otros hablan de un tal Jesús, tú y yo debemos hablar de mi Jesús, aquel con el que tenemos una relación estrecha e íntima ante Él y ante todos aquellos que también nos rodean. ¿Sabes? Nada de aquello amedrentó a Pablo. Ningún temor había en su corazón, pues Pablo sabía perfectamente que él estaba en ese lugar siendo juzgado injustamente y que la verdad prevalecería porque la verdad estaba con él. Para finalizar en esta hora, déjame decirte que un día tú y yo tendremos que demandar razón de nuestra fe. En algún momento tú y yo tendremos que enfrentar juicios humanos y seremos juzgados injustamente. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Renunciaremos a nuestra fe o nos mantendremos firmes como Pablo? Pablo estaba plenamente convencido que aquel del que predicaba era el Jesús que pronto regresaría, que aquel del cual hablaba era aquel que una vez lo encontró el camino a Damasco y convirtió su vida. Ahora él tenía que proclamar a ese Jesús a todas las personas. Nunca Pablo desistió de hablar de Jesús a pesar de las acusaciones, porque el amor de Cristo lo motivaba. Ese mismo amor debe motivarnos hoy a no callar y hablar más de Jesús. ¿Te gustaría hacerlo? Si es así, te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque una vez más Pablo con su actitud nos demuestra que el perfecto amor echa fuera el temor. Sin duda Pablo te amaba y nosotros queremos amarte igual o más que él y estar dispuestos a hablar de ti donde quiera que vayamos y a no tener temor porque tu presencia está de nuestro lado. Gracias por prometernos que no estaríamos solos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.